oportunidad de saludar a todos los presentes y agradecerles y compartir parte de su tiempo, de sus actividades, en acompañarnos en esta pequeña actividad que se está desenvolviendo desde hace varios días y que fue una iniciativa de los compañeros de Restart, a los cuales les mando un gran saludo y les agradezco su invitación. El tema que les vengo a discernir el día de hoy es la punción seca como herramienta en el manejo del síndrome del dolor miofacial. El moderador que los acompaña se llama Miguel Vargas. Desde esta pequeña tribuna, un saludo para todos. Entrando ya en detalle del tema, primero y principal, vamos a hacer que este tema sea una pequeña ventana introductoria al mundo de la fisioterapia invasiva. Sin más preámbulos, entrando ya en el tema, encontramos el dolor, uno de los términos que oiremos durante toda nuestra vida y quehacer clínico. El dolor engloba muchas definiciones, pero la que más se ajusta actualmente, aunque carece de posee ciertas fallas, es la que lo define como una sensación subjetiva, sensitiva, desagradable, asociada a el daño tisular o a un potencial daño. Estos modelos están relacionados con los modelos cartesianos, modelos médicos o biomédicos lineales, que de cierta manera en nuestro ámbito se quedan un poco cortos debido a que engloban al paciente desde una sola esfera, que es la esfera biológica, dejando al lado y factores sociales, es decir, desde un punto de vista biopsicosocial, como lo vemos nosotros los fisioterapeutas. La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor reconoce que el síndrome del dolor miofacial es una fuente común de dolor y origen musculoesquelético. El dolor musculoesquelético representa el 39% de los motivos de consulta de los centros de atención primarias en países como, por ejemplo, México. Y epidemiológicamente, el 85% de la población va a experimentar un dolor de índole musculoesquelético en alguna etapa de su vida. El síndrome del dolor miofacial se define como una afección caracterizada por la presencia de puntos de gatillos miofaciales, los cuales a su vez se definen como una zona hiperirritable localizada dentro de una banda tensa del tejido musculoesquelético bien definida, que es dolorosa a la compresión, distensión, sobrecarga, contracción del tejido, que generalmente responde con dolor referido, que es percibido en una zona alejada del original. Desde un punto de vista clínico, el dolor de tipo miofacial o de origen musculoesquelético debe ser considerado como una disfunción primaria y no subyacente a un cuadro patológico diagnosticado. Aunque, sin embargo, se ha demostrado clínicamente a través de ensayos que existen patologías que pueden producir la activación de puntos de gatillo miofaciales con el consecuente dolor que esto genera. Alteraciones de tipo metabólicas, nutricionales y sistémicas. Según, desde el punto de vista clínico, los puntos de gatillo se clasifican en activos, aquel cuyo dolor, al reproducir los síntomas, el paciente los recuerda como familiares. Y latentes, clínicamente, son puntos gatillos inactivos que van a ser el preludio, de puntos de gatillo activos y que van a generar un dolor espontáneo cuando son percutidos, pero la sintomatología no le resulta familiar al paciente. Aquí podemos ver de una manera un poco más gráfica la diferencia entre un punto de gatillo activo y no latente. Otros autores, por su parte, subclasifican los puntos gatillos en primarios y secundarios. Esto obedece un orden de tipo etiológico. Es decir, los puntos de gatillos primarios van a ser productos de traumatismo, lesiones musculares agudas, lesiones por sobreuso. Y los secundarios van a ser
productos de estímulos nociceptivos a distancia. Estímulos nociceptivos podría ser la activación de reflejo viscerosomático, como por ejemplo una disfunción hepática que me tiende a generar un dolor referido a nivel del hombro derecho. Normalmente este dolor percibido en esta articulación no va a presentar ni disfunción en el movimiento ni alteración en la fuerza muscular. Simplemente va a ser un dolor de tipo isquémico, lacerante y continuo, sobre todo relacionado en el momento del ritmo circadiano de esa víscera, la activación de la misma, que va a generar esa sintomatología. Se han demostrado o evidenciado en estudios clínicos que los pacientes con disfunciones hepáticas muchas veces cursan con puntos gatillos a nivel de la musculatura escapular, específicamente a nivel del infraespinoso. Dentro de los aspectos neurofisiológicos del punto de gatillo miofacial vamos a encontrar bandas tensas, las cuales son un cordón tenso dentro de una banda muscular bien definidas, que pueden ser palpables mediante la palpación, la redundancia, en plano y en pinza, los cuales a su vez va a generar un reflejo de espasmo local, que se tiende a confundir con un espasmo local. La diferencia entre uno y el otro es que, por ejemplo, el espasmo muscular es una contracción súbita, involuntaria, que abarca toda la masa del músculo. Tiene características electrogénicas, mientras que el reflejo de espasmo local implica cierto número de fibras, es de carácter endógeno y principalmente va a estar relacionados con aumento de la acetilcolina alrededor del campo o zona del punto gatillo miofacial. Ese aumento o acúmulo de acetilcolina en esa zona me va a reproducir o generar ráfagas de potenciales de acción que a lo largo me va a generar despolarización de la membrana con el consecuente acortamiento de la fibra muscular, lo que en electromiografía o electromiograma se denomina un ruido en placa motora. Ese acortamiento a nivel, desde el punto de vista crónico, me va a generar hipoxia, isquemia, me va a generar liberación y acúmulos de sustancias nociceptivas responsables del dolor. Del dolor localizado y del dolor referido. Un poco abordando o siguiendo la línea que veníamos hablando anteriormente, ese ambiente químico alterado por las presencias de sustancias nociceptivas, como las interleuquinas, el factor de necrosis tumoral o las sustancias P, me va a estimular los nociceptores a nivel musculares que me van a sensibilizar las terminaciones nerviosas, generando cambios neuroplásticos en el cuerno posterior del asta dorsal medular, sensibilizando también neuronas a niveles espinales y supraespinales, y que a lo largo, cronificado ya la lesión, me genera anomalías microestructurales en el conectomo dinámico, lo que anteriormente se conocía como neuromatriz del dolor, principalmente en la corteza cingulada anterior y en la corteza prefrontal. Englobando un poco lo que es el dolor referido, algunos autores lo definen como simplemente un proceso de sensibilización central mediado por una actividad periférica y una sensibilización que puede estar facilitado por la difusión de los sistemas inhibitorios descendentes, un poco englobando lo que es la neurofisiología anteriormente descrita. Aquí podemos ver un poco más gráfico lo que es un patrón de dolor referido generado por ejemplo, en este caso, un punto gatillo activo a nivel del glúteo menor que me va a generar dicho dolor a nivel del territorio concerniente al dermatoma de S1. Dentro de las teorías de formación de los puntos de gatillo, encontramos que esto es por todo lo anteriormente descrito, ¿vale? Esa liberación de acetilcolina,
ese aumento en el ruido a nivel de la placa motora, todos estos cambios a nivel neuroestructurales, esos cambios plásticos a nivel del asta dorsal son los consecuentes o los que nos van a generar ese circuito vicioso de activación de puntos gatillos miofaciales. El diagnóstico varía según la vista de cada autor, pero la mayoría convergen en dos puntos en común. Uno de ellos, un nódulo doloroso sobre una banda tensa y palpable, y la reproducción de los síntomas de dolor espontáneo al presionar el punto de gatillo miofacial. La punción seca, autores, o originalmente Simon, la definió como la inserción de una aguja sobre un punto de gatillo miofacial. La Asociación Americana de la Fisioterapia, por sus siglas en inglés, ACTA, la define como una intervención realizada por un experto en el cual se utiliza una aguja filiforme delgada para penetrar en la piel y estimular el punto gatillo miofacial con el fin de mejorar el dolor musculoesquelético y las deficiencias de movimiento. La Sociedad Australiana de Fisioterapia y Acupuntura lo define como una técnica de aplicación rápida para el tratamiento de tejidos disfuncionales con el fin de mejorar o restaurar la función. Incluye, además de los puntos gatillo miofaciales, incluye el periósteo y el tejido conectivo, y se puede realizar con una aguja de acupuntura o cualquier aguja sin la inyección de un fluido. La aplicación clínica más usada es la descrita por Hong, y es el método de entrada y salida rápida, el cual consiste, una vez localizado el punto de gatillo miofacial y que genere esa sintomatología familiar en el paciente, que él reconoce como su dolor, simplemente se introduce la aguja en el punto y con movimientos ascendentes y descendentes se percute a nivel del punto gatillo o del punto disfuncional. Esto, a su vez, va a generar una serie de efectos mecánicos y sensitivos que se describirán a continuación. Principalmente, lo que sí se busca es reproducir un reflejo de espasmo local, que es un reflejo espinal vinculado a la sensibilización de las placas motoras. El número de respuesta de espasmo local, no existe una concordancia clara en que si es mejor un mayor número de o un menor número de para obtener un beneficio. Lo que sí los autores han descrito es que tiene que haber una contracción al estimular por medio de la punción seca para generar un alivio de la sintomatología del paciente. Esto sencillamente porque lo que hace es simplemente destruir esa pequeña placa en disfunción que es consecuente de esa sintomatología que el mismo presenta. Los mecanismos subyacentes de la punción seca, como mencioné anteriormente, engloban dos tipos. Un tipo mecánico, en el cual, por medio de la percusión generada en el punto de esa placa motora disfuncional, lo que vamos a conseguir a lo largo es un aumento de la longitud de las sarcómeras, que se encuentra en estado de acortamiento por ese entrecruzamiento mantenido del puente actomiocínico. Normalmente, por medio de la punción, lo que vamos es lograr destruir ese pico de actividad en esa zona, producto de los cambios químicos generados allí, al número o la gran concentración de acetilcolina y los potenciales de acción desencadenados. Además de ello, como toda técnica invasiva, no simplemente en fisioterapia, sino cualquiera, desde el simple hecho de colocar una aguja en acupuntura o simplemente una inyección intramuscular, me va a generar un tipo de respuesta sensitiva. Esta respuesta sensitiva o este microtraumatismo que genera la introducción de la aguja me va a generar una pequeña acumulación allí de sustancias nociceptivas que me van a activar a nivel sensitivo las vías A y C del dolor, vías ascendentes nociceptivas, me va a generar
una modulación a nivel del asta dorsal de la médula, lo que se llamaría el gate control. A su vez me va a activar mecanismos inhibitorios descendentes una vez esa información llega a los centros superiores. Esos mecanismos de inhibición descendente son vías noradrenérgicas, serotoninérgicas, liberación de opioides, con el consecuente resultado que va a ser la modulación del dolor. El protocolo de tratamiento a través de la punción seca engloba 3 etapas. Una etapa de pretratamiento, que simplemente es la preparación de la zona, principalmente medidas de higiene de la zona y protección del terapeuta. El tratamiento en sí, que es la inserción de la aguja en el músculo, entrada y salida rápida, no más allá de la piel, obviamente, y la obtención de la respuesta de espasmo local para conseguir una mejoría por todo lo descrito anteriormente. Después o a nivel, una vez terminada la técnica, vamos a realizar una isquemia, simplemente compresión isquémica en la zona por 1-2 minutos y reeducación de la musculatura, en este caso afectada. ¿Por qué? Normalmente esa musculatura va a estar en estado de acortamiento, se va a presenciar un poco con mayor tono, lo que no quiere decir que sea una musculatura más fuerte, al contrario, es una musculatura que va a tener afectación de su control motor, es decir, va a tener una inhibición al momento de su sobresolicitación o su reclutamiento. Por eso se recomienda la reeducación de la musculatura, como puede ser por medios de ejercicios post-isométricos, por ejemplo. Precauciones en el momento o al usar la técnica de punción seca. Alergias al material de las agujas, al material de los guantes, pacientes con tratamientos con anticoagulantes o alteraciones en los factores de coagulación, fobias a las agujas, respuestas vasovagales cuando se realiza la técnica, como sudor, mareo, pacientes que se quejan o refieren un dolor intenso a nivel de la pospunción. Es verdad que normalmente, una vez realizada la técnica en sí no duele, lo que molesta es ese reflejo de espasmo local producto de la punción, es lo que el paciente mayoritariamente se queja, y normalmente cuando se realiza la técnica, sí es verdad que hay un acúmulo de sustancias, puede ser, por ejemplo, sustancias tipo la bradicinina, que me tiende a generar un poco de dolor a nivel de la zona, pero es un poco por la estimulación de medios y como se lesiona el tejido, desde un punto de vista terapéutico, va a haber una pequeña acumulación de sustancias, pero esto nos va a generar todos los cambios a nivel de activación en los centros superiores para la activación de los centros y las vías inhibitorias descendentes. Hematoma postpunción, importante, la isquemia, infección por contaminación, que es una de las precauciones a tomar, por ello las medidas de antisexia que mejor se puedan aplicar, con sustancias como por ejemplo alcohol de 70, betadine, clorhexidina, etc. Y muy importante también, a nivel de precauciones, los daños a nivel de órganos vitales. No es que la punción seca en sí represente una técnica invasiva que pueda afectar una víscera, pero sí hay abordajes, como por ejemplo una punción de un psoas ilíaco, que normalmente se debería de realizar por la ayuda mediante un ecógrafo, sobre todo por la proximidad de todo lo que es la masa a nivel del mediastino. Importante, o la masa visceral abdominal, o en ejemplo, por ejemplo, cuando realizamos una punción a nivel del supraespinoso, a nivel de la zona del ápex del pulmón, en esa zona se tiene que tener un buen conocimiento, unas buenas bases anatómicas, sobre todo para ver qué tipos de estructuras se encuentran alrededor de las zonas a tratar. Muy bien, antes de terminar, y en ocasiones, como una imagen vale más que 1000 palabras, aquí les dejo un pequeño video donde vamos a ver un abordaje de un punto de gatillo miofacial en las fibras superiores del trapecio. Aquí podemos ver
todo lo que le he dicho a lo largo de este tiempo, resumido en un pequeño clip de vídeo. Aquí, por ejemplo, la exploración, la palpación, en este caso, una palpación en pinza. Mediante la palpación en pinzas se consigue esa respuesta de espasmo local, lo que nos quiere decir que hay una disfunción a nivel de las placas motoras en esas fibras musculares. El abordaje de la punción, previo maniobras de limpieza, uso de guantes. Nuevamente explorando para confirmar el sitio que más disfunción genera. Un abordaje o una punción realizada en forma de pinza, sin ningún tipo de riesgo, porque en general lo que vas a encontrar es el dedo en la parte de abajo de la pinza que realiza, ¿vale? No existe ningún riesgo. El único riesgo que sufre el paciente, el terapeuta, es de pincharse con la propia aguja, pero normalmente la sensibilidad de tu propia mano va a evitar eso. Y antes de concluir con la disertación, quiero darles las gracias primeramente a los compañeros de Restart por la oportunidad y a todos los presentes que han tomado parte de su tiempo para acompañarles e invitarles a que cualquier duda que le haya generado la presentación de este tema, nos las dejes en el chat que se está desarrollando a continuación, en el cual en los breves minutos les estaré respondiendo a sus inquietudes. Sin más nada que decir, se despide su servidor, Miguel Vargas. Un saludo para todos. Buenísima, Miguel, buenísima. La verdad que es muy interesante esta disertación. De verdad que nos ayuda a entender un poco más de la fisioterapia invasiva, este tema de punción seca, que como te dije cuando estábamos en toda esta previa, te dije, yo voy a ser el primer alumno tuyo. Entonces, de verdad que es muy interesante esa palpación, toda esa parte a nivel práctico. Yo te voy a aprovechar de hacer una pregunta aquí. A nivel práctico, Adelante. es bien difícil trata de captar esos puntos gatillo, o normalmente esa técnica que se utiliza es la de pinza, digamos en músculos que no sean tan fácil de hacer en pinza. ¿Qué técnica puedes utilizar tú? No, bueno, principalmente existen dos abordajes como ya he descrito anteriormente. Por ejemplo, las técnicas en plano. Por ejemplo, en plano es simplemente, por ejemplo, a nivel epicondilio, en esta zona. Por ejemplo, si ubicamos en esta estructura, palpamos, aislamos el músculo, buscamos la reproducción de los síntomas y en medio de ese punto como que sujetamos entre los dedos índice y mayor el punto gatillo y en medio de esos dos dedos introducimos la zona. El otro abordaje es el que han visto anteriormente, que es el abordaje en pinza. El abordaje en pinza. En realidad no es una técnica muy difícil, lo que sí hay que tener cierto conocimiento anatómico, principalmente en zonas como por ejemplo a nivel del tórax, para que los abordajes sean lo menos riesgoso posible. Sean determinados, por ejemplo, a nivel en vivos, en cadáveres, con agujas de un calibre de un alto diámetro. En el caso, por ejemplo, de palpar erectores espinales, que dicen que un riesgo de llegar al riñón, por ejemplo, a nivel lumbar, y con punciones no se llega, se queda con la introducción de la aguja más larga, no llega a nivel a afectar el riñón. Bueno. Dice también que, por ejemplo, que puedes pinzar un nervio, se ha probado in situ y con ecografía, tratar de pinchar de lleno un nervio, y lo que hace el nervio es o lo que hace la aguja al introducir la piel y llegar al nervio, el nervio como que escapa de la punción, o sea, no hay un contacto directo, no hay una lesión nerviosa a raíz de la maniobra. De la maniobra. Y, por ejemplo, las agujas, es una aguja no biselada, no es como una aguja de, por ejemplo, las típicas con que nos vacunan, no es esa aguja que es biselada, es una aguja prácticamente con punta plana, lo que es muy delgada, y el abordaje o el daño que produce es muy pequeño. Buenísimo, Miguel, de verdad que está estupendo. Yo tuve una experiencia
trabajando y aprendiendo un poco sobre este tema, pero tú me has podido introducir más en la parte científica, porque en ese momento todavía estaba haciendo un poquito como que introductorio, se estaba haciendo un poquito los estudios. Y fue en el infraespinoso, en esa técnica, de verdad que me gustó bastante, es una forma con todo ese proceso de higiene previamente para poder hacer el abordaje, una evolución total. Ahora que estoy trabajando más en la parte de terapia manual, más de manipulación a través de mis manos, en esa zona, de verdad que la mayoría, por la postura, por las tendencias ahora a mantener una postura, digamos, en flexión, siempre sentado, yéndonos hacia adelante, no cuidando bien nuestra higiene postural, esa zona se carga demasiado. Con esto que tú nos acabas de hacer, ¿crees que sería bien idóneo ser parte de nuestro tratamiento a nuestros usuarios, clientes, pacientes, como le podamos llamar, trabajar en esa región, o cuántas veces o cuántos puntos gatillos crees tú que podemos trabajar en una sesión? Bueno, a nivel de abordaje de puntos gatillos o de números en sí, va a depender en sí propiamente del propio paciente, ¿vale? Recordar que una de las cosas que tenemos que tener claro en el momento de aplicar cualquier tratamiento es las preferencias del paciente. Por ejemplo, un paciente atleta, amateur o de alto rendimiento, con ellos se han realizado previo a una competencia hasta funciones por lo menos en 30 puntos diferentes y no le ha restado eficacia en su participación o en el desarrollo de su actividad. A nivel del paciente, pues mira, yo diría ser un poco cauto, ¿vale? La punción seca en sí no es que sea la panacea de las técnicas de tratamiento, es una herramienta más que tiene un tiempo determinado su aplicación, es decir, o sea, la eficacia de lo mismo de que va a depender principalmente de un razonamiento clínico adecuado. No es mágico, pero es una, dentro del arsenal terapéutico que podamos tener, una opción más. Lo que pasa es que, por ejemplo, ya como todos sabemos, la complejidad del cuerpo humano, y muchas veces simplemente lo que sí hay que tener claro es un poco o tener una noción de patrones de dolor referido. Esto sí es importante, porque normalmente pacientes que te describen ese dolor como si fuese, como por ejemplo en el ejemplo que se mostró anteriormente de un punto gatillo a nivel del glúteo menor, que me representa esas falsa ciática, el paciente te lo va a describir como tal. Oye, mira, tengo una falsa ciática, pero, por ejemplo, es verdad que el glúteo menor tiene ese patrón de dolor referido, pero hay músculos que me simulan esos territorios de dolor referido, incluso ligamentos que me generan ese patrón referido. Entonces, ¿qué es lo que habría que determinar? Bueno, es ir quitando variables de la ecuación para que el tratamiento sea lo más eficaz posible. Buenísimo, Miguel. Sí, sí, como todos son herramientas para unir y o sea, para lograr el beneficio de la reincorporación, la rehabilitación, la reintegración de nuestro cliente o paciente a su vida cotidiana, a su actividad deportiva, lo más pronto posible. Y ahora que esta técnica es demasiado buena. Vamos a darle un par de minuticos, Miguel. Gracias, de verdad, muy buena la tu disertación. Vamos a darle un par de minuticos ahí para responder, para que puedas tú responderla a través del chat. Y nada, te damos gracias nuevamente, Miguel, por tu tiempo, por tu participación, y esto va a seguir creciendo porque hay bastantes grandes como tú en el área de la fisioterapia que se han unido a este gran proyecto que es la masificación de la fisioterapia basada en evidencia, basada en conocimiento científico, y poder seguir creciendo como comunidad fisioterapéutica a nivel mundial, a nivel de empoderar bastante el fisioterapeuta venezolano que está regado a nivel mundial, y por esta situación, pues bueno, ha tocado impartir esta parte de la era post-digital. Miguel, agradecido nuevamente, un fuerte abrazo. Bueno, Al no, contrario, agradecidos a ustedes por la oportunidad y esperamos vernos nuevamente por esta pequeña ventana. Saludos para todos.